De nuevo, bienvenidos a esta sección. Veo caras conocidas, Nicolás, Artemio, los vi la sesión pasada. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la continuidad del tema que habíamos hablado en la clase anterior. Como recordarán, habíamos hablado en un primer momento acerca de cómo es la construcción de los textos científicos a través de un enfoque, valga la redundancia, enfocado en el proceso. Es decir, vamos a ver la parte de la escritura de los textos científicos en el ejercicio de escribir el texto científico, más allá que el ejercicio de generar un texto científico que cumpla con unos requerimientos técnicos que obviamente los tenemos que cumplir, obviamente los tenemos que tener en cuenta, pero recordemos muchachos que como habíamos hablado en la clase anterior, nuestro objetivo principal es desarrollar un hábito de escritura, es desarrollar un hábito de análisis y es desarrollar un hábito de transmitir nuestros conocimientos de forma efectiva y eficiente. En ese sentido, entonces, damos inicio a la clase el día de hoy. La clase de hoy se intitula La ciencia de la escritura científica. Hoy vamos a ver tres grandes secciones. En la primera sección vamos a ver los criterios técnicos para la construcción de un texto científico, en este caso un ensayo. En la segunda sección vamos a continuar con unos criterios para la selección de los temas desde la óptica de la lógica inductiva y deductiva que nos va a permitir seleccionar qué es lo que adecuadamente y qué es lo que eficientemente queremos transmitir. Y en un último momento vamos a cerrar la sesión con una pequeña espacio de retroalimentación en donde vamos a hablar acerca de cuáles son esos criterios que habíamos hablado en la última clase, lo recordaremos, de la evaluación por pares. Recordemos que es muy importante tener una voz conocida, tener un apoyo a nuestro alrededor que nos ayude a leer y que nos ayude a leernos en lo que estamos escribiendo. Entonces, una última confirmación, ¿todos vemos la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es la ciencia de la escritura científica? La ciencia de la escritura científica, en términos correctos y concretos, es la capacidad que tenemos los científicos. Todos nosotros en este caso somos científicos. Ustedes en su proceso de formación académica pasan por un proceso de formación científica. Y este proceso de formación científica es la que le va a dar la potencia, la validez, el, el plus de sus trabajos profesionales. Porque recordemos que en nuestro mundo profesional hay muchas opciones, pero lo que nos determina como distintos, como mejores a los demás, es el rigor con el cual nosotros vamos a asumir nuestros procesos. Y en un primer momento, para hablar de rigor en el texto científico, tenemos que hablar de los 5 elementos básicos que componen cualquier texto científico, que son la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. Cada uno de esos elementos los vamos a ver a continuación con un poquito de detalle, empezando por la introducción. ¿Qué es una introducción? Una introducción es un escenario para su investigación científica. La introducción es cuando ustedes cuentan qué es lo que quieren hacer, desde dónde lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer. También cuentan qué fue lo que encontraron, también cuentan qué fue la información de fondo del tema. Hablan de su pregunta de investigación y hablan de una hipótesis clara. En este sentido, tenemos que tener muy claro estos tres elementos claves que son la información de fondo sobre el tema, es decir, que tenemos clara cuál es la categoría científica, que tenemos claro cuáles son los conceptos técnicos, que tenemos claros cuáles son esos acervos epistemológicos, desde donde nosotros construimos nuestros textos. En un segundo lugar, la pregunta de investigación. ¿Qué se está buscando responder? La pregunta de investigación es muy importante por esos científicos porque da cuenta de la visión y la postura que nosotros tenemos frente al problema. Un ejercicio que yo utilizo mucho con mis estudiantes, no en escritura científica, pero sí mis estudiantes de investigación y metodología de investigación específicamente, es cuando hablemos de un problema de investigación, empiecen por algo que les moleste, empiecen por algo que les derroña, que les detiña, que no los deje dormir en la noche, un tema que ustedes piensen y piensen y piensen. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes llegan a su investigación, en el momento en que ustedes estén frente al proceso de recolección de información, van a encontrar problemas, van a encontrar dificultades, van a encontrar retrasos. Y lo único que los va a mantener motivados, lo único que los va a mantener enfocados y lo único que los va a mantener en línea con su investigación es que su tema de investigación resuene con ustedes, es que su tema de investigación los transversalice vitalmente. Si logramos esto, pues vamos a encontrar que esto es parte de un proceso. Y esto nos lleva finalmente a un concepto que es la hipótesis clara, si corresponde. ¿Qué es una hipótesis? En términos generales, una hipótesis es una explicación alternativa de la realidad. Una hipótesis es un constructo ideal en el cual yo
presumo cuáles son las lógicas sobre las cuales funciona un problema. Y sobre esta presunción establezco unas características que llamamos hipótesis. ¿Por qué funciona? Puede funcionar porque creo que es así. En un ejemplo sencillo, un ejemplo de una hipótesis es cuando vamos por la carretera, vemos que un vehículo nos adelanta, nos cierra, pues, nos adelanta, nos cierra y nos pone los frenos. ¿Yo qué hago? Yo pienso, bueno, este personaje tiene un problema, este personaje tiene problemas, este personaje me está buscando un conflicto. Todas estas ideas que yo establezco frente a la acción que acabo de observar son hipótesis. Y todas estas hipótesis son explicaciones alternativas de la realidad. Para poder contrastar una hipótesis tenemos que entrar ya como tal al proceso de la metodología. En la sección de la metodología describe cómo se realizó su investigación y permite comprender los métodos y evaluar la validez. ¿Por qué estamos hablando de comprender métodos de investigación y evaluar su validez? Es muy importante que tengamos en cuenta que en términos generales la investigación se divide en dos grandes familias, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, temas que vamos a ver o verán con sus metodologías de investigación. Dentro de estos dos universos tenemos que tener en cuenta que hay diferencias epistemológicas básicas. Y estas diferencias epistemológicas básicas determinan que hay unas metodologías cuantitativas y hay unas metodologías cualitativas. Por ejemplo, una metodología cuantitativa clásica se considera la encuesta. En una encuesta yo tomo unos datos cuantitativos, los proceso, establezco unos principios estadísticos en estadística diferencial y estadística descriptiva y sobre ese proceso establezco unos resultados en una metodología cuantitativa. Pero en una metodología cualitativa yo me apoyo más en la entrevista. En la entrevista yo recibo un cuestionario, respondo el cuestionario, evalúo las preguntas, sistematizo las preguntas y genero un resultado. Yo no puedo hablar en términos cuantitativos de un enfoque en entrevistas y yo no puedo hablar en términos cualitativos de un enfoque en encuestas. Sin embargo, existen las metodologías mixtas que los combinan. Pero en este momento es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos claves que se incluyen en la metodología, que son los participantes o los materiales, el diseño de la investigación, el cómo vamos a hacer la investigación, los procedimientos de recolección de datos, de cuáles son las estrategias que estamos utilizando para recolectar la información y cuáles son estos métodos de análisis de los datos, cómo vamos a procesar la información. Estos temas se van a ver con más detalle, ustedes los verán con más detalle en su proceso de tesis, pero los vamos viendo sucintamente porque hacen parte de un proceso de elaboración de texto científico. Llegamos ya casi terminando a la sección de los resultados. ¿Qué pasa con los resultados? Los resultados presentan los hallazgos de su investigación. Se concentran en presentar los datos de manera objetiva, utilizan tablas, gráficos, figuras y evitan las interpretaciones extensas en esta sección. Porque es muy importante tener la claridad acerca de los resultados frente a la otra sección que ya vamos a ver al final, que se llama la discusión. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los resultados y la discusión? En los resultados yo presento la información cruda o ligeramente procesada. Es decir, cuando yo presento los resultados de un proceso cuantitativo en donde yo utilicé una encuesta que fue aplicada a 650 personas, yo coloco en mis resultados, se utilizó una encuesta compuesta por estos ítems, los ítems son las preguntas de la encuesta, se aplicó a 650 personas, de estas 650 personas, estos son los rangos de edad, estos son la distribución por género, masculino o femenino, este es el nivel socioeconómico, este es el nivel educativo, este es el nivel, etcétera. Entonces, presento los datos en bruto, pero no los analizo. ¿Por qué? Porque el objetivo de los resultados es concentrarse en presentar los datos de manera objetiva. Y este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque en los resultados ustedes tienen que demostrar que el proceso de recolección de información, que el proceso de investigación fue riguroso, fue objetivo y fue sistemático. Es decir, en el proceso de recolección de la presentación, perdón, de los resultados, ustedes tienen que demostrar que fueron científicos. Es decir, científicos en todo el rigor de la palabra, científicos en el sentido de que aplicaron el instrumento como se debía aplicar, aplicaron la recolección de la información como se debía aplicar y hicieron un primer análisis somero como se debía aplicar en términos de cuáles son las características fundamentales de lo que encontramos. Y esto ya nos lleva a la última sección en esta primera parte de esta clase, que se llama la discusión. La discusión es
tal vez uno de los procesos más complicados, yo les soy sincero, en muchos procesos de mi escritura científica, mis discusiones han sido devueltos por los editores porque no veían una diferencia clara entre los resultados y la discusión, mea culpa. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en términos de un concepto clave y es un truco. La discusión interpreta sus resultados y los conecta con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es un concepto clave en los procesos investigativos, porque la pregunta de investigación se va a convertir en ese vehículo que les va a permitir seguir un solo camino. Cuando yo tengo una pregunta clara de investigación, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la persona que me cierra en la carretera, la persona me adelanta, me cierra, me frena, me hace un brake test, ¿yo qué hipótesis establezco? La persona tiene problemas, la persona tiene una dificultad, la persona no le gustó cómo manejo. Entonces, yo establezco una pregunta de investigación. ¿Cuál puede ser mi pregunta de investigación? ¿Cuáles son los elementos en mi conducción que desencadenan el comportamiento agresivo de los demás conductores? Entonces ahí vemos que yo parto de una hipótesis, el conductor puede que sea en unas condiciones, puede que tenga unos afanes, puede que tenga unas rabias, y lo llevo a una pregunta, en donde yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que hago yo como investigador para que la situación que yo estoy observando se determine de esta forma? Ese es el quiz de una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación debe poner en contexto al investigador, debe poner en contexto la hipótesis y debe poner en contexto la situación general que quiero investigar. Cuando yo logro articular estos tres en una sola pregunta, cuando yo logro decir qué es lo que yo hago que genera este comportamiento en los demás, entonces esta pregunta lo voy a conectar con la interpretación de los resultados. Entonces, volviendo a este ejemplo, yo me voy a ir a un peaje, a un toll en la autopista y voy a hacer una encuesta. Le voy a mandar a las personas y le voy a preguntar, ¿usted alguna vez ha sentido rabia en la carretera? Sí. ¿Por qué ha sentido rabia en la carretera? Le doy unas opciones, porque los demás conducen mal, porque no tengo tiempo, por las condiciones del clima, por las condiciones del, etcétera, etcétera. Entonces, yo aplico mi encuesta, recibo los resultados, los sistematizo y encuentro que 10 conductores tienen un road rage, tienen una rabia en la carretera porque no tienen tiempo, 5 por las condiciones de la carretera y 3 por otras razones que no encuentro. Entonces ahí yo empiezo a ver, ve, mira, 10 de los conductores que hicieron la encuesta están en la línea con mi pregunta inicial, ¿será que hice algo yo? Pero también hay otros 5 y hay otros 3 que dan otras alternativas. Entonces, yo tengo que empezar a conectar mi pregunta de investigación con esos otros resultados para hacer una interpretación. Y este es el punto clave en la discusión. La discusión interpreta, los resultados reportan. Tengamos muy claro eso. En los resultados se hace un reporte de la información que encontré. Y en la discusión, yo interpreto estos resultados desde mi pregunta de investigación en torno a otros elementos que ya los vamos a ver a continuación, que son la importancia de los hallazgos en el contexto del conocimiento existente y las limitaciones que yo tengo en lo que yo hice. Entonces, en la discusión, y esto es, aquí me gustaría mucho hacer un paréntesis en el camino, como profesor de investigación, como investigador senior en mi universidad, les puedo decir una cosa que es muy importante. No le tengan miedo a los resultados negativos. No le tengan miedo a que su investigación demostró que su hipótesis no era correcta. No le tengan miedo a que su investigación demostró que la pregunta no estaba bien. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza en los aciertos, pero salta en los desaciertos. ¿Por qué? Porque los aciertos en la ciencia me permiten confirmar algo que yo ya sé, pero los desaciertos en la ciencia me permiten identificar cuáles son esos lugares en donde no funciona lo que yo pienso. Los desaciertos me permiten identificar cuáles son esas lógicas y esos contextos en donde mi pensamiento no se puede aplicar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el próximo investigador que llegue detrás de mí puede tener la misma idea que yo, pero cuando lea mi investigación, cuando lea mi reporte y encuentre que la idea que él tenía es similar a la mía, a mí no me funcionó, le va a permitir a él ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y ahorrar investigación para buscar otras alternativas. Por eso es que es tan importante que en la discusión también hagamos un proceso muy juicioso de reconocer las limitaciones del estudio
y propongamos direcciones de investigación. Es muy importante que reconozcamos cuáles fueron nuestras limitaciones. Es muy importante que reconozcamos cuáles fueron nuestras limitaciones en términos de aplicación de instrumentos. Es muy importante que reconozcamos nuestras limitaciones en términos de interpretación de resultados. Es muy importante que reconozcamos nuestras limitaciones en términos prácticos y metodológicos, porque todas estas limitaciones, todos estos escollos que hemos encontrado en el camino son baches que les estamos mostrando a los otros investigadores en los cuales no caen. Con esto terminamos esta primera sección de la estructura básica del texto científico. No sé si tengamos algunas preguntas, algunas inquietudes. Bueno, continuamos entonces con un concepto que me gusta mucho, que es la construcción de argumentos científicos. ¿Qué es lo importante en la construcción de los argumentos científicos? Que aprendamos a diferenciar que la ciencia se basa en dos tipos de pensamiento, el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. ¿Qué es el pensamiento inductivo? El pensamiento inductivo nos permite extraer conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Entonces, lo inductivo es lo general a lo específico. Es decir, cuando yo utilizo un pensamiento inductivo, yo parto de una visión general de la realidad. Y a partir de esa visión general de la realidad, yo empiezo a identificar tendencias, empiezo a identificar patrones, empiezo a identificar situaciones que se tienden a repetir. Y en esa repetición de las situaciones, volviendo al ejemplo del road rage, cuando yo veo que en mi primera encuesta, veo que sí, hay 10 que no les gusta o se les desencadena por el comportamiento de los otros comportamientos, pero hay otros 8 que tienen otras opciones. Hay 5 que hablan acerca de las condiciones de la carretera, hay otros 3 que hablan de otras condiciones, condiciones personales, condiciones climáticas, etc. Entonces, en este pensamiento inductivo, cuando yo parto de lo general y me voy a hacer lo particular, mi pensamiento inicial general es que las personas que se comportan mal en la carretera se comportan mal porque los otros se comportan mal, que es una idea muy general. Pero cuando yo voy aplicando mi instrumento, cuando yo voy acotando el campo, cuando yo voy limitando lo que yo voy encontrando, me voy empezando a dar cuenta que existen especificidades, que existen tendencias, que existen patrones. Y sobre estas especificidades, sobre estos patrones y sobre estas tendencias es sobre lo cual yo voy a trabajar. Por eso es que hablamos de la inferencia de un principio general. Y esta es una de las partes importantes y es muy crítica en el momento de presentar resultados científicos. Muchas veces, en nuestro afán de generar un resultado, en nuestro afán de generar un documento, podemos terminar generando generalizaciones apresuradas. ¿Qué es una generalización apresurada? Una generalización apresurada es, por ejemplo, lo que conocemos como cultura general. Por ejemplo, las mujeres conducen mal, los hombres cocinan mal, los asiáticos conducen mal. Esas generalizaciones apresuradas que no se basan en evidencia científica, que es solamente un decir, que se basan básicamente en la experiencia particular de los sujetos, es lo que a veces tendemos a generalizar como tendencias en la información. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso de recolección de la información y la interpretación en el sentido que si no tenemos una evidencia que soporte una afirmación que vamos a hacer en nuestro proceso de generación de conocimiento, es muy posible que lo que nosotros estemos diciendo sea incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo nuestras propias ideas a la evidencia científica. Y como vamos a ver más adelante, hay una jerarquía en la información. La jerarquía en la información, la opinión personal ocupa el último nivel. En el primer nivel, en el ápice de la pirámide del conocimiento científico, en la parte de arriba, tenemos la evidencia empírica, aquello que vemos en la realidad, aquello que observamos en la realidad, aquello que podemos medir en la realidad. Y esta evidencia empírica dentro del pensamiento inductivo nos permite acercarnos a la generación de hipótesis y a los descubrimientos científicos. Continuando, ya habiendo visto el pensamiento que va de lo general a lo particular,
Ahora vamos a ver un poquito acerca del pensamiento deductivo, que es aplicar una regla general a un caso específico, llegando a una conclusión con certeza, y que esta a su vez se puede generalizar a lo más grande. Entonces, en el pensamiento inductivo vamos de lo más grande hacia lo más particular, y en el pensamiento deductivo vamos de una pista y con esa pista empezamos a crecer y empezamos a desarrollar más conocimiento. Entonces, un ejemplo clásico del pensamiento deductivo es un personaje que todos conocemos que se llama Sherlock Holmes. No sé si alguna vez lo habremos escuchado. Sherlock Holmes es tal vez conocido como el detective ficticio más brillante de todos. Y si alguna vez hemos visto una película de Sherlock Holmes y hemos tenido la oportunidad de leer un libro de él, Sherlock Holmes pasa de detalles. Recordemos que Sherlock Holmes ve una persona que camina y cojea, entonces empieza a pensar que esta persona puede cojear porque tiene un problema, o también puede cojear porque tiene una dificultad, o puede estar herido, o puede ser por esto. Y a partir de estos pequeños detalles, vamos construyendo y vamos creciendo en la generación de hipótesis. ¿Cuál es lo principal cuando tengamos un pensamiento deductivo? Y es algo que enlazamos directamente con nuestra anterior diapositiva. Y es que tienen que estar soportadas en evidencia científica. ¿Por qué? Porque si bien existen formas correctas e incorrectas de pensar, y nuestro objetivo como profesionales es desarrollar las formas correctas de pensar, tenemos que tener en cuenta que la forma general en la cual las personas experimentan la realidad es a partir de un pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo es un pensamiento más general, el pensamiento es un pensamiento que se va más desde lo que yo sé, es un pensamiento que se basa más desde lo que yo interpreto. Y la diferencia entre un pensamiento deductivo correcto frente a un pensamiento deductivo incorrecto es el soporte en la evidencia. Es decir, si yo veo algo, si yo observo algo, si yo escucho algo, puedo empezar a hacer una hipótesis que me va a llevar a otra más grande, hasta que lo hagamos crecer. Pero si yo estoy partiendo de un pensamiento que yo tengo, de una idea preconcebida que yo tengo, de una creencia o de una preconcepción, mi pensamiento deductivo, perdónenme la expresión, va a ser espurio, en el sentido que no va a tener un atisbo con la realidad, que no va a tener una consonancia con lo que estamos viendo en el día a día. Por eso es que el pensamiento deductivo se limita, en términos científicos prácticos, a escenarios experimentales, a escenarios en donde ustedes tienen una completa, y ya lo verán en investigación, algo llamado control de las variables. Bueno, ¿cuál es entonces el concepto que vamos generando acá y que vamos redondeando? Que la evidencia del apoyo argumental son fundamentales para la creencia de el texto perfecto. ¿Por qué hablo de creencia en el texto perfecto? Porque no existe una fórmula mágica para el texto científico. Yo les di unos elementos básicos, que son los elementos que los recojo desde el manual de la APA, séptima edición, pero no existe una fórmula mágica de cómo generar un texto científico. Existen tips, existen elementos que se deben respetar, existen pautas que se deben mantener, pero lo más importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a presentar nuestros textos es el poder de la evidencia y el apoyo argumental. Entonces, en la diapositiva anterior les hablaba que existe una jerarquía en la presentación de los resultados, que existe una jerarquía en el método científico. Y esta jerarquía parte de los resultados experimentales, de evidencia empírica, siguen las observaciones, observaciones informadas y formadas de los investigadores, los datos estadísticos, que son secundarios al proceso de análisis de la información, y finalmente la literatura existente. Pero algunos dirán, profe, pero la investigación científica no parte de la literatura y se dirige hacia la explicación de los problemas. Sí y no. Sí, en el sentido que la literatura científica establece unos marcos generales a partir de los cuales yo voy a poder establecer unos criterios de validez, unos criterios de verdad, como lo diría Dussel, y no en el sentido que la literatura científica no constriñe y no limita la investigación científica. La literatura científica solamente muestra los límites hasta donde hemos llegado, nos muestra las limitaciones que hemos encontrado y nos invita a explorar mucho más allá. Por eso es que en esta jerarquía de la evidencia científica, la literatura científica ocupa en último lugar. ¿Por qué?
Porque los resultados experimentales, las observaciones informadas que yo hago, los datos estadísticos que yo recolecté y que yo interpreté, me van a permitir validar la literatura científica, no al revés. Los procesos científicos que yo hago no los voy a hacer para corroborar que la preconcepción que me da la literatura es cierta. Los datos y los elementos que yo voy encontrando en mi proceso de recolección de información me van a permitir validar en mi realidad aquello que me predice la literatura científica, aquello que me limita la literatura científica y aquello que me lleva a pensar en el más allá. Y eso es lo que nos lleva a un concepto que se llama la integración de la evidencia de forma efectiva. ¿Qué es la integración de la evidencia de forma efectiva? Alguna vez, pues todos hemos visto programas de investigaciones judiciales. Se me viene a la mente un programa muy, muy bueno en términos científicos, deductivos e inductivos, que se los recomiendo mucho. Quieren aprender a ser científicos. Hay un programa que se llama La Ley y el Orden, en cualquiera de sus versiones. Cualquiera de sus versiones, La Ley y el Orden establece una premisa, establece una hipótesis, establece una forma de aproximarse a la investigación, a la recolección de los datos, hace una interpretación, hace un análisis y finalmente presenta unos resultados. Y es un proceso científico que ustedes lo ven en una hora. Obviamente tiene unos recursos argumentativos para mantener el interés, pero el proceso científico es ese. ¿Y qué es lo importante y por qué traigo a la colación este programa de televisión? Porque este programa nos muestra muy a menudo una de las principales dificultades que tenemos los científicos. Y es que en este programa los investigadores capturan al criminal, lo llevan ante la justicia, el fiscal lo presenta ante el juez y el juez le dice, me hace el favor y lo suelta. Porque la evidencia que usted me está presentando en contra del acusado no es suficiente, no está presentada de forma adecuada o no se corresponde con lo que usted me está diciendo. Y estos tres elementos son muy importantes porque estos tres elementos son los que sus evaluadores de tesis van a utilizar. La información fue recolectada de forma adecuada, la información responde a la pregunta, a la hipótesis que ustedes están planteando y finalmente, la metodología que ustedes siguieron para recolectar la información fue correcta. Esos tres elementos son muy importantes. ¿Y cómo nos curamos en salud frente a estas tres dificultades? Integrando la evidencia de forma efectiva. Y esto se hace utilizando tablas, figuras, gráficos. Dejen que la información hable por ella misma. Muestren la información que encontraron. No le tengan miedo a los datos que no corroboran su hipótesis, que no corroboran su pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque estos datos demuestran que ustedes hicieron un proceso científico correcto. Estos datos demuestran que ustedes llevaron una rigurosidad en la metodología. Y si hay algo que en la ciencia nos encanta, si hay algo que en la ciencia llama la atención, que motiva, es un científico que es honesto y respalda sus afirmaciones con evidencia. Esa es la honestidad científica. Esa es la diferencia fundamental entre un opinador y un científico. Todas y cada una de las afirmaciones que hace un científico, todas y cada una de las afirmaciones que ustedes van a consignar en sus textos científicos, tienen que estar sustentadas en evidencia científica. Y el proceso de la evidencia científica, como ya vimos anteriormente, es un proceso paulatino, es un proceso escalonado, es un proceso en donde yo parto de establecer una pregunta, parto de establecer una metodología, parto de establecer una hipótesis. Después me voy al proceso de recolección de la información. Y como esta pregunta, y como esta metodología, y como esta hipótesis ya me determinan qué es la información que yo voy a buscar, pues ya me determinan cuáles van a ser los métodos que voy a utilizar para recolectar la información. Y estos mismos métodos me van a decir cómo es la forma correcta de recolectar la información. Y continuando, la misma metodología me va a decir cómo debo sistematizar, cómo debo analizar y cómo debo generar estos resultados. Y la misma metodología, como ya vimos anteriormente, el diálogo entre los resultados y la pregunta de investigación me va a permitir generar estos resultados atractivos, estos resultados que den cuenta de un proceso. Porque recuerden, y les repito esto porque esto es muy importante. En la investigación científica, lo más importante no es demostrar que no es demostrar que estaban en lo correcto, no es demostrar que tenían la razón. La investigación científica se basa en la rigurosidad de aplicar los métodos. La investigación científica, el avance científico se basa en la honestidad de ser capaces de decir frente a los otros investigadores, tenía esta idea, tenía esta hipótesis,
la quise corroborar de esta forma y finalmente me di cuenta que no. Finalmente me di cuenta que era más sencillo hacerlo de esta forma, que era más sencillo utilizar este método, que era más sencillo utilizar este sistema de análisis de información. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que vamos a ser muy higiénicos con la información que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas de un texto académico que presentan los estudiantes, se los digo en mi experiencia personal como profesor, es que muchas veces cuando vamos a escribir unos resultados, cuando vamos a escribir un texto, nos da un afán, nos da un, una rapidez, nos da perdón la expresión, una ansiedad por llenar y llenar y llenar y llenar y llenar y llenar de información ese texto. Y la verdad no es necesario. La verdad, lo que necesitamos dar cuenta, y esto se los voy a repetir todo el tiempo, es dar cuenta de qué tan rigurosos, qué tan científicos y qué tan específicos fuimos en el proceso de la investigación. Los resultados son importantes, sí, los resultados son muy importantes, pero más importante que los resultados es la capacidad que tenemos en este momento académico de demostrar que sabemos hacer las cosas con rigurosidad y con honestidad científica. Y esto nos va a llevar, pues ya cerrando con esta clase, a un término que habíamos hablado, un concepto que habíamos hablado en la clase anterior, acerca de estas estrategias que tenemos para hacer la revisión de nuestros textos. ¿Cómo refinar nuestra escritura? Habíamos hablado en la clase anterior, valoré mucho sus interpretaciones y sus intervenciones porque me gustó mucho escucharlos. No tuve el tiempo de hacerles como la retroalimentación como correcta, aprovecho el espacio. Me gustó mucho escucharlos en el sentido que muchos me contaron que ustedes hablan con sus parejas, que ustedes hablan con sus compañeros de trabajo, que ustedes buscan a alguien más. Y esa es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo de la escritura, bien sea científica, bien sea literal, bien sea técnica, la escritura es un proceso autónomo. Se los mencioné en algún momento en la primera clase cuando les hablaba del proceso de escribir por escribir, la escritura centrada en el proceso de escribir. Les hablaba un poquito acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos de proyectarnos, la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el papel. Les contaba un poquito que como psicólogos, los psicólogos nos enseñan que todas las acciones humanas son proyecciones de nuestro inconsciente. Y en este sentido, es muy importante que ustedes autónomamente, y lo aplaudo con mucho entusiasmo, tengan la capacidad y tengan la inquietud de buscar a alguien más con el quien hablar. Y por eso vamos a hablar en esta última sección, antes de entrar a la parte de las preguntas, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles van a ser esas estrategias que vamos a tener para hacer más efectiva, más eficiente y más edificadora esta etapa de la revisión de pares. Empecemos por un recordero chiquito. ¿De qué es la revisión de pares? ¿Qué es escuchar al otro? ¿Qué es buscar a mi par para escribir? En la revisión de pares es una oportunidad para aprender de sus compañeros y mejorar su escritura científica. Mm, Ninguna persona se perfecciona sola. Ningún deportista se vuelve mejor deportista solo. Todos los deportistas necesitan un coach. Todos los profesionales necesitan un maestro. Todos los sabios han tenido una persona que los ha guiado. Y en este sentido, es muy importante que reconozcamos que el hablar con el otro, el recibir la retroalimentación del otro, es una oportunidad, no solamente para mejorar mi texto, no solamente para mejorar mi proceso, no solamente para mejorar mis calidades técnicas, sino que también es una oportunidad para mejorarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo frente al otro que me lee, cuando yo pongo en sus manos mi texto, yo me estoy poniendo a mí mismo. Yo lo hablaba con ustedes. ¿Por qué es tan difícil a veces la página en blanco? ¿Por qué es tan difícil el síndrome de la página en blanco? ¿Por qué es tan difícil abrir un Word y empezar a escribir? Porque muchas veces sentimos que lo que vamos a escribir va a ser juzgado, va a ser medido, va a ser determinado como correcto o incorrecto. Y la verdad es que si bien yo me pongo a mí mismo en mi texto, la intención no es esa. La intención del transmitir conocimiento, la intención de escribir textos científicos es comunicarle a los demás nuestros resultados, comunicarle a los demás qué es lo que encontramos. Y por eso es que es tan importante que
tengamos en cuenta que la oportunidad que nos presenta la revisión de pares es una oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad de aprendizaje de nosotros mismos en términos de cómo escribimos, de qué es lo que nos gusta escribir, de cómo nos gusta escribirlo, qué es o cuáles son esas formas de escritura que siempre utilizo, cuáles son esas estrategias gramaticales a las cuales siempre recurro, cuáles son esas muletillas. Las muletillas son estos términos y estas expresiones que yo termino repitiendo todo el tiempo, en términos muy generales. El oral en México, el pues en Colombia, el che en Argentina, etcétera. Estas muletillas son términos y son construcciones gramaticales que tendemos a repetir en nuestros textos. Y es muy importante que una persona que nos conozca, que nos valore, conozca nuestro proceso, sepa leer estos textos. Por eso es que es muy importante que cuando hagamos este proceso de retroalimentación, cuando busquemos este proceso, hagamos comentarios claros, específicos y procesables. Si yo voy a hacer un proceso de retroalimentación, perdón, con un estudiante, ¿cuál es mi interés fundamental? Mi interés fundamental es que mejore las características técnicas del proceso escritural que me está presentando, o mi interés como profesor es que mejore sus capacidades de argumentación. Pues, obviamente, mi interés como profesor es que mejore sus capacidades de argumentación. Y en este sentido, yo debo generar un espacio en donde mis comentarios, además de ser claros y específicos, sean procesables. Es decir, que sean en un lenguaje que el otro pueda escuchar, que sean en un lenguaje que el otro pueda entender. Y lo más importante, que sean en un lenguaje que el otro asimile como algo que yo estoy haciendo desde la bondad, desde el amor, desde el interés que tengo porque el otro progrese. En ese sentido, tenemos que centrarnos mucho en la claridad, la lógica y la precisión del texto. ¿Cómo podemos establecer cuál es esa claridad y cuál es esa lógica y cuál es esa precisión del texto? Volviendo a los conceptos, en los conceptos de la segunda parte, el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo y el pensamiento deductivo son acciones que llevamos en el día a día. No lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos todo el tiempo. En la medida en que nosotros empezamos a hacer este proceso más consciente, en la medida en que yo empiezo a pensar, ¿por qué estoy pensando esto? Eh, en la medida en que yo, cuando me encuentro con alguien y tengo una percepción y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué tengo esa percepción? Estoy haciendo un proceso inductivo y deductivo frente a mí. En la medida en que yo haga esto en el día a día, me voy a dar cuenta que hay unas lógicas y unas precisiones en la comunicación. Las lógicas y las precisiones en la comunicación puede que no las veamos todos los días, tan evidentemente, pero están ahí todo el tiempo. Una lógica común de comunicación. ¿Alguna vez les ha pasado que se encuentran con una persona, pues ustedes van con alguien más, se encuentran con un tercero que no les cae bien y la persona con la que iban al ratico les cuenta por qué estás haciendo mala cara? Porque te quedaste de mal genio cuando viste a esa persona. Eso es un proceso lógico. Yo veo a la persona, interpreto a la persona y ejecuto una acción. La acción es el ceño fruncido. Entonces, en el sentido que seamos capaces de ver estos procesos lógicos en nuestros textos, yo argumento esto, yo planteo este concepto y yo llego a esta conclusión. Por esta línea de pensamiento, yo voy a poder aplicar la precisión en el texto, es decir, que no me vaya por la rama, que es básicamente las mejoras en la estructura, el flujo y en el uso del lenguaje. Porque es muy importante la estructura, el flujo y el uso del lenguaje. Porque muchas veces empezamos con una idea, seguimos a la mitad de la idea introducimos una nueva, cuando ya va en la mitad introducimos una tercera y antes de terminar ya estamos introduciendo la cuarta y la quinta. Entonces, en un solo texto que hablaba de un primer concepto, por ejemplo, voy a hablar de maternidad de manatís. Entonces voy a empezar hablando del ciclo reproductivo del manatí, el ciclo gestacional del manatí, pero también me acordé que los manatíes están en peligro de extinción, entonces también voy a hablar un poquito del peligro de extinción del manatí, entonces voy a hablar también de los elementos que los ponen en riesgo, voy a hablar de los elementos contextuales y de los elementos medioambientales. Pero también me acordé que tengo que hablar de lo mucho que a la gente le gustan los manatíes, entonces también voy a hablar de lo bonitos que son los manatíes, de los amigables que son, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos como en el término inicial que estábamos hablando, en términos reproductivos de manatí, terminamos hablando de por qué los manatíes son bonitos. ¿Por qué? Porque no seguimos una estructura lógica.
y no seguimos una estructura que tuviera un flujo y un uso del lenguaje que fuera constante. En este sentido, también es necesario que tengamos en cuenta cuáles son estas técnicas para la retroalimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso de retroalimentación no termina en que yo te entregue un texto, tú lo leas y me lo devuelvas. Cuando tú me haces la retroalimentación a mí, pues yo también puedo hacer comentarios, yo establezco una conversación. Y si recordamos un poquito en nuestra clase anterior, hablábamos que el énfasis del proceso de construir textos científicos desde un enfoque enfocado en el proceso es una conversación constante en donde yo tengo un texto, lo cambio, lo tengo, lo cambio, lo tengo, lo cambio y lo voy construyendo en el tiempo. Conforme lo voy leyendo, voy cambiando elementos y como voy cambiando elementos, el texto va creciendo. En este sentido, es muy importante que también tengamos la capacidad de expresar retroalimentaciones. ¿Qué es lo más importante? En términos de el esfuerzo y los puntos fuertes del trabajo. Es muy importante que reconozcamos el esfuerzo de los demás. Es muy importante que reconozcamos el proceso de los demás. ¿Por qué? Porque como se los decía anteriormente, los procesos de investigación no son fáciles. En un proceso de investigación puede que llegue la angustia de no alcanzar la información, puede que llegue el momento de no tengo cómo presentar esta información. Y en ese sentido es muy importante que mantengamos una buena actitud y mantengamos una autoestima alta frente al proceso de escritura del texto científico. ¿Por qué? Porque es muy sencillo que cuando yo empiezo mi texto, es muy común, yo empiezo con toda la energía, yo empiezo con toda la motivación, encuentro el primer escollo y caigo. ¿Por qué? Porque no fui capaz. Entonces, en ese momento es cuando necesitamos, en este caso la persona que nos apoya, que nos digan qué es lo bueno que hay ahí, así sea un punto, así sea una coma, pero eso bueno es lo que nos motiva a seguir adelante. Esos puntos fuertes son los que nos permiten asirnos al concepto que estamos intentando transmitir y navegar esos escollos que encontramos en la forma como estamos presentando nuestra información. Formulen preguntas, pidan preguntas. Un ejemplo muy bueno acerca de las preguntas, de cómo formular preguntas, es para aquellos que hemos tenido la oportunidad maravillosa de tener hijos. Eh, ¿Cómo preguntan los niños? Un niño pregunta ¿por qué? Y la pregunta y la respuesta que tú le des a tu pregunta es otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esta forma de preguntar, esta forma de encadenar preguntas es muy importante en los textos científicos y esto es fundamental. Cuando ustedes, y de verdad pónganle mucho cuidado a esto, esto es casi que el secreto para una buena retroalimentación. Buscan una persona que les pregunte por cada palabra. Busquen una persona que les pregunte por cada argumento, por cada idea, que les pregunte y que les pida la explicación de por qué están diciendo eso. Y esto tiene una explicación muy sencilla y es que los seres humanos a veces pasamos por unos sesgos. Un sesgo es una talanquera, es un lente que yo me pongo en mi visión. Y uno de los sesgos más comunes se llama el sesgo cognitivo y el sesgo de confirmación. Cuando yo escribo un texto científico es muy común que caigamos en el sesgo de confirmación, solo busco información que me sirve, y dos, que caigamos en el sesgo cognitivo. La información que yo expresé está bien expresada porque yo la entiendo. Yo la entiendo. Y la idea de un texto científico es que la persona, independiente de quién sea o qué formación tenga o en qué contexto esté, sea capaz de entender lo que yo estoy diciendo. Si yo escribo un texto que solamente yo entiendo y lo dejo tal cual, nadie más lo va a entender, porque solamente yo me entiendo. Pero si yo tengo esta otra persona que todo el tiempo está preguntándome, que todo el tiempo me está diciéndome por qué esto, por qué aquello, por qué de esta forma, para qué así, por qué no así, esta persona me va a obligar a que yo tenga que reelaborar la idea que yo ya tengo en mi cabeza, que tenga que revisar el texto que yo ya deposité en la hoja y que yo tenga que reinterpretarlo de otra forma para darle respuesta a esta persona. Y en este proceso de reinterpretación de lo que yo escribí, voy afinando y voy haciendo que el texto sea más refinado, en el sentido que ya no son mis palabras, ya no son mis explicaciones, sino que son las palabras que yo le dirijo a alguien más, son las explicaciones que yo elaboro para alguien más, y en términos científicos generales,
Un texto científico debe tener la capacidad de sustentarse a sí mismo. Cuando yo hablo que un texto se debe sustentar a sí mismo, quiere decir que el texto no puede dar lugar a confusiones en sí mismo. Y por eso les hablaba del sesgo cognitivo y el sesgo de confirmación. La persona que nos lea, la persona que no entienda un texto, la persona que no entienda una idea, la persona que no entienda un párrafo, es porque sencillamente no lo logramos expresar de forma correcta. Y en la medida en que nosotros hagamos el esfuerzo de reelaborar, el esfuerzo de reescribir, el esfuerzo de revalidar la información que estamos presentando en otras palabras para que la persona la pueda entender de mejor forma, pues vamos a hacer un proceso de refinamiento y perfeccionamiento del texto científico. Esto nos va a llevar a un concepto que se llama la retroalimentación de manera constructiva. ¿Qué es la retroalimentación de manera constructiva? Recordemos que la crítica, el proceso de criticar, es algo molesto. A muy pocas personas les gusta la crítica. ¿Por qué? Porque volviendo al tema inicial de la página en blanco, volviendo al tema inicial del proceso de construir textos por el placer de escribir. Cuando yo pongo un texto, cuando yo pongo una idea sobre la hoja, cuando yo se la entrego a alguien y la persona me dice no me gusta, puede que yo no esté escuchando, no me gusta lo que escribiste. Puede que yo esté escuchando, no me gusta lo que tú piensas. Y es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que yo pienso y lo que yo escribo. ¿Por qué? Porque como se los acaba de explicar, existen sesgos. Y estos sesgos limitan y modifican la forma como yo plasmo la información en el texto. En este sentido, es muy importante que mantengamos una mente abierta y que estemos dispuestos a aprender de los comentarios del otro. Siempre debemos mantener una mente abierta en el sentido de que no nos debemos tomar las cosas personales. Un consejo que yo doy en mi práctica terapéutica, yo también hago terapia, es que cuando tengas problemas personales, cuando tengas dificultades, no te tomes nada personal. La forma más sencilla de ganar una pelea, la forma más sencilla de ganar una disputa, la forma más sencilla de disminuir o de desactivar una querella es que tú no te involucres, que no te lo tomes personal, que no lo tomes como algo dirigido a ti. En ese sentido, les recomiendo que no se pongan a la defensiva y vean los comentarios como una oportunidad para mejorar. Vean los comentarios como esas puertas de entrada para que sus ideas y sus conceptos lleguen a un público más amplio. Porque como les decía, si yo me quedo solamente con el sesgo de confirmación, si yo me quedo solamente con el sesgo cognitivo, solamente estoy colocando la información que a mí me gusta, solamente estoy colocando los textos como yo los entiendo, pues finalmente, y esto se los digo con todo el cariño y con todo el respeto, sus procesos de investigación, sus procesos de formación en escritura de texto van a ser equivocados. ¿Por qué? Porque solamente se van a escribir a ustedes mismos. Solamente van a terminar escribiéndose para ustedes. Y el objetivo, como les decía muy al principio, de un texto científico es comunicar, transmitir conocimientos, transmitir estos hallazgos. Y en este sentido, es muy importante que tengan en cuenta que la revisión de pares es un proceso bidireccional. Lo que les dicen sus pares, lo que les dice su lector, es algo para que ustedes crezcan, pero también es algo para que ustedes retroalimenten. Mira, no me gustó cómo dijiste esto, me lo puedes decir de esta forma. Mira, yo considero que podemos empezar que este término no lo entendiste bien porque es así, así, así. En este sentido, en que hagamos un proceso bidireccional, en donde yo también hago una retroalimentación de la retroalimentación, vamos a estar construyendo un diálogo. Y este diálogo, la efectividad que tenga este diálogo, es lo que me va a permitir elaborar un texto que comunique de forma efectiva y eficiente aquello que quiero transmitir, aquello que quiero reportar. Por eso también es muy importante que tengan en cuenta que esta retroalimentación por pares es una habilidad muy valiosa, no solamente para su proceso de escritura científica, no solamente para su proceso de graduación, sino también para su proceso profesional. En, en un momento esto es una anécdota ya cerrando, en un momento de mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar con el alcalde de mi municipio, de mi ciudad. Y una de las cosas que nunca se me van a olvidar de José Manuel, el alcalde, es que él nos preguntaba, él recibía lo que nosotros le decíamos, él escuchaba lo que nosotros le decíamos y en este proceso constante, no solamente en la generación de informes, sino en la generación de prácticas y estrategias efectivas para la atención a la comunidad, él siempre tenía en cuenta una cosa que nos decía, es,
Es muy importante lo que ustedes llevan, es muy importante lo que ustedes planean, pero es más importante aún aquello que la comunidad les quiere decir. Es más importante aún aquello de lo que la comunidad les quiere retroalimentar. Y si ustedes no logran transmitir esos conocimientos, nos decía nosotros, no ustedes, si ustedes no logran, nosotros, retroalimentarles a las personas, recoger esas impresiones, recoger esas ideas y devolvérselos a las personas van a sentir que no están trabajando y que no están hablando con ustedes. Y esto mismo se hace y se puede trasladar a su proceso de retroalimentación por pares. En la medida en que ustedes sean capaces de retroalimentar a su par se va a motivar porque va a ver que hay una conversación. Su par se va a sentir feliz porque va a ver que ustedes están avanzando gracias a ellos. Y aquellos que tenemos la historia, el momento de haber estado en contacto con otro, sabemos el gran placer y la gran alegría que sentimos cuando alguien avance, cuando alguien crece gracias a lo que nosotros hacemos. Y esto es finalmente el concepto con el cual quiero cerrar. Recordemos que la escritura de textos científicos es un proceso, no es un final, es un proceso. Y en este proceso debemos generar unos hábitos que nos permitan escribir de forma amena, que nos permita escribir de forma feliz, que nos permita ver el texto científico como algo que queremos hacer, no como algo que debemos completar. En este sentido, les agradezco mucho. Hasta aquí llegamos en nuestra conversación del día de hoy. Dejamos el espacio abierto, Leonardo, muchas gracias para los comentarios, las preguntas. Veo que hay unos comentarios en el chat.